Buenas, en el día de hoy hablaremos sobre la combinación hidrogenada principal del grupo 16, que en este caso es el agua. Bien, ¿qué tenemos que decir del agua? Bueno, pues aparte de cosas que conocemos, como por ejemplo que tiene un alto punto de fusión, ¿vale? Y altos puntos de ebullición, pues bueno, vamos a un poco a discutir esas propiedades enfocadas a las estructuras, a la estructura química, en este caso de la molécula de agua. Entonces nosotros tendríamos nuestro oxígeno, ¿vale? Con un enlace, ¿vale? Covalente al hidrógeno. Bien, atendiendo principalmente al número de electrones, el oxígeno presentaría dos pares de electrones solitarios sin compartir. Bien, pero haciéndolo un poco más riguroso, nosotros podemos decir que principalmente estos enlaces provienen de una hibridación, acudiendo a la teoría del enlace de valencia, a una hibridación tipo sp3 del oxígeno, ¿vale? Y ese tipo de hibridación sp3 lo que me genera principalmente son 4 orbitales híbridos sp3, donde en dos de ellos tengo dos pares de electrones no enlazantes, es decir, tengo dos orbitales híbridos, en este caso no enlazantes. Y por concluyente, dos pares o dos orbitales híbridos enlazantes. Bien, ¿esto qué nos permite determinar, ¿no? Bueno, pues son las siguientes cosas. La primera de ellas, la posibilidad de formar enlaces de hidrógeno. Como bien sabemos, para formar enlaces de hidrógeno necesitamos orbitales electrónicos orbitales electrónicos sin compartir, es decir, orbitales electrónicos llenos o pares de electrones llenos, el hidrógeno, el agua presenta dos, el oxígeno presenta dos, y tener hidrógenos, así como átomos de altas electronegatividades. ¿Cuáles son los átomos de altas electronegatividades? Pues son principalmente nitrógeno, oxígeno y flúor. Por tanto, el agua puede establecer principalmente dos enlaces de hidrógeno por molécula. Bien, gracias principalmente a estos tipos de orbitales orbitales sin enlazar, pero sí que tienen pares de electrones no enlazantes. Bien, pues estos enlaces de hidrógeno son los que le confieren una gran fortaleza, unas interacciones intermoleculares mucho más fuertes que otros compuestos, como por ejemplo el ácido clorhídrico, o bueno, mejor dicho, cloruro de hidrógeno, o compuestos como el selenuro de hidrógeno, etc. Y esto le confecciona pues altos puntos de fusión y altos puntos de ebullición, ¿vale? Bien, que tenga un alto punto de fusión, pues permite a su vez, y alto punto de ebullición permite que la molécula pueda sobre mucha agua sin experimentar ningún tipo de cambio de fase, ¿no? Entonces, a este tipo de característica, que es que las moléculas puedan sobre mucha agua sin cambiar su estado, es lo que se conoce principalmente como calor específico. Es decir, tienen una alta capacidad calorífica o alta capacidad calorífica, en este caso calor específico. ¿Vale? Específico. Tiene un alto calor específico. Bien, otras características que sabemos, por ejemplo, es que tiene una elevada constante dieléctrica. ¿Cómo se puede observar esta constante dieléctrica acudiendo a su estructura? Bueno, pues supongamos que tenemos el cloruro de sodio y lo llevamos en agua, ¿vale? Tendríamos una capa de solvatación alrededor principalmente de cada átomo, ¿vale? Porque es un compuesto iónico, y tendríamos en este caso, como el sodio es un catión positivo, ¿vale? Y el cloro un catión negativo, aquí tendríamos los oxígenos haciendo así una especie de capa encerrando al sodio, ¿vale? Y en el caso del cloro tendríamos a los hidrógenos cerrados principalmente que son los que cubren a esta molécula. Bien, ¿esto qué genera? Genera, acudiendo principalmente a que son dos compuestos iónicos, que estos compuestos se van a atraer con una fuerza eléctrica, sabiendo que la fuerza eléctrica es K por Q1 por Q2 entre R cuadrado, lo que podemos hacer es expresar esta K de otra forma, como 1 partido de 4pi epsilon sub 0 por Q1 por Q2 entre R cuadrado. Q, la carga del catión y la carga del anión se van a mantener constantes. La distancia la mantenemos constante. Por lo único que nos queda por cambiar es la permitividad del espacio. Es decir, el agua cambia la permitividad del espacio haciéndola mucho más grande. Si la permitividad del espacio aumenta, eso hace que la fuerza eléctrica disminuya, y si la fuerza eléctrica disminuya, los iones se pueden separar, generando así entonces la disolución de sales iónicas en agua. Esto sería en agua, ¿vale? Bien, pues una vez que ya sabemos esto, fijaros que lo hemos relacionado con la estructura
que tenemos en nuestro caso del agua, ¿vale? Bien, otra de las cosas que tenemos que decir, a ver si me deja borrar, ¿vale? Es el hecho de que el agua líquida sea más densa, voy a poner aquí que es, que a una alta permitividad del espacio generando una baja fuerza eléctrica, por tanto generando una alta, en este caso, como lo pone aquí, una constante dieléctrica, ¿vale? Una constante dieléctrica. Por tanto, estas características le permiten ser un buen disolvente, ¿vale? Porque tenemos agua líquida a un gran rango de temperatura, tenemos agua específica que no cambia cuando absorbe energía y tenemos agua líquida principalmente que permite la disolución de aniones y cationes de disoluciones iónicas, ¿vale? Perdón, de compuestos iónicos, ¿vale? Bien, otra de las cosas que estaba comentando era la densidad. El agua presenta una densidad más baja en estado sólido que en estado líquido. Y esto pues vamos a estudiar por qué es. Bueno, principalmente nosotros la única manera que tenemos de saber que la densidad es más baja es experimentalmente. Nosotros tenemos un vaso, ¿vale? Y donde tenemos agua y le echamos hielo. Los hielos flotan. Y si los hielos flotan, eso nos está indicando que la densidad del hielo es más baja que la del agua. La densidad del hielo más pequeña que la densidad del agua, ¿vale? Bien, ¿pero por qué la densidad del hielo es más pequeña que la densidad del agua y por eso flota? Bueno, pues es principalmente por su estructura. En el agua, nosotros sabemos que la molécula de agua estaría formada por un átomo de oxígeno rodeado de dos de hidrógeno. En el caso del hielo, recordemos que el hielo es la estructura cristalina del agua, ¿vale? Entonces, en el caso del hielo, nosotros lo que tenemos principalmente es átomos de moléculas de agua unidas principalmente por enlaces de hidrógeno con otras moléculas de agua, ¿vale? Porque tienen que formar una red cristalina. Entonces tendríamos una molécula de agua unida por un enlace de hidrógeno a una molécula de agua, unida por un enlace de hidrógeno a una molécula de agua, unida principalmente a un enlace de hidrógeno por una molécula de agua, unida a un enlace de hidrógeno por la molécula de agua. Fijaros que si nosotros esto lo asociamos a un estado sólido, el estado líquido semejante a esto es tener las moléculas de agua interaccionando con enlaces de hidrógeno débiles, un poquito más débiles o menos que débiles no, serían menos enlaces de hidrógeno que en el caso del estado sólido. Entonces, si nosotros tenemos principalmente la situación análoga, fijémonos que este volumen es muchísimo más pequeño que el volumen que tenemos principalmente por la estructura cristalina. Recordemos que la estructura cristalina es un poco similar a lo que sería la formación de un tipo de tetraedro, ¿vale? Y eso hace que aumente muchísimo el volumen, y si aumenta muchísimo el volumen, hace que si la densidad es la masa partido por el volumen, si el volumen aumenta, la densidad baja, habiendo la misma cantidad de masa, ¿vale? Por eso la densidad del estado, en este caso del estado sólido, es más pequeña que el estado líquido. Todo depende de sus estados o parámetros reticulares de la red cristalina. Forma una red cristalina donde se aumenta el volumen. Si se aumenta el volumen, pues entonces principalmente tenemos una densidad más pequeña para la misma unidad de masa, ¿vale? Bien. Si acudimos un poco, porque claro, esto se lleva a deducir principalmente por el tipo de estructura que presenta, ¿no? El tipo de estructura que presenta en este caso la molécula de agua, y con eso, con los enlaces de hidrógeno, se puede hacer un juego de cómo conseguir esa estructura cristalina. Pero los datos experimentales son los siguientes. En el caso del agua líquida, ¿vale? Nosotros tenemos principalmente que el ángulo de enlace oxígeno-hidrógeno es principalmente de 104,5 grados. Sin embargo, el del agua sólida, tenemos un ángulo donde hidrógeno, oxígeno es de 109,5 grados. ¿Esto qué nos quiere decir? Perdón, centígrados no, con 5 grados. ¿Esto qué nos quiere decir? Nos quiere decir que principalmente la hibridación aparentemente es la misma, pero el tipo de enlace que se está formando en cada una de las moléculas es algo distinto. Fijémonos que 109,5 es la geometría de un tetraedro, ¿vale? Son los ángulos de un tetraedro, y de 104 de un ángulo plano o angular plana. Angular plana. Angular
plana. Entonces hay una gran diferencia. ¿Cómo podemos explicar nosotros esa variación del ángulo? Bueno, pues principalmente las moléculas en estado líquido, nosotros tendríamos este tipo de moléculas con alguna leve interacción o enlace de hidrógeno con otra molécula de agua, ¿vale? Bien, bueno, en este caso sería, para hacerlo correcto, sería aquí el H, aquí el oxígeno y aquí el H, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Que cuando yo tengo una estructura, en este caso sólida, ¿vale? Donde yo tengo principalmente moléculas de agua que están principalmente unidas con un enlace de hidrógeno que es bastante potente, ¿vale? Porque recordemos que están en una situación donde lo que se busca es una condición de mínima energía, pues entonces estos enlaces de hidrógeno que se forman utilizan esos orbitales vacíos que hay en las moléculas de agua, como por ejemplo aquí tendríamos dos y uno sería utilizado para el enlace de hidrógeno, pues en el caso de las estructuras cristalinas se utilizan los dos orbitales. Como se utilizan los dos orbitales, nosotros lo que tenemos es una molécula con cuatro enlaces, ¿vale? Porque el enlace covalente, perdón, el enlace de hidrógeno tiene una gran característica y es que es casi parecido a un enlace covalente. Sí que tiene un rasgo de participación electrónica, de compartición de electrones y por tanto el átomo central ya pasa de una molécula de agua que tenía principalmente orbitales no enlazantes, ¿vale? Y algunos de ellos ocupados para formar un enlace de hidrógeno, pasamos a una estructura cristalina donde el agua no tiene no tiene pares solitarios de electrones, sino que están en los enlaces de hidrógeno. Entonces, eso hace que la hibridación sea una sp3, ¿vale? Sea un sp3 igual que en el caso anterior, pero en este caso ya no tenemos nube electrónica que me pueda cerrar el ángulo. Por tanto, en este caso el sp3 sería equivalente más o menos, sería un sp3 equivalente donde el ángulo es igual al de un tetraedro, ¿vale? Por eso el ángulo de la molécula de agua en el hielo es más abierto porque principalmente tenemos orbitales híbridos que dos están enlazando y dos como enlaces de hidrógeno, y en el caso del agua tendríamos un ángulo más cerrado porque tenemos orbitales pares electrones que no están siendo ocupados por los enlaces de hidrógeno o no están siendo utilizados en los enlaces de hidrógeno y por tanto eso oprime al ángulo, se puede explicar entonces como un sp3 no equivalente. ¿Vale? Entonces esa es la idea. En el agua líquida el ángulo se puede explicar por el hecho de que tenemos orbitales híbridos sp3 no equivalentes, y en el caso del agua sólida se podría explicar diciendo que el enlace de hidrógeno tiene una característica o una importante compartición covalente, un importante compartimento de electrones, y eso genera principalmente que la hibridación sp3 torne hacia una hibridación sp3 equivalente, haciendo que los ángulos se abran hasta de 109,5. Si los ángulos se abren o los híbridos sp son de distinta forma por la participación del enlace de hidrógeno, que es un enlace covalente, esto también se tiene que ver reflejado en la longitud de enlace. La longitud de enlace de una molécula de agua, principalmente en el enlace de hidrógeno entre un hidrógeno y el oxígeno contiguo a la siguiente molécula, ¿vale? En el estado sólido, esta distancia de enlace es principalmente, a ver si la encuentro, es de 1 Armstrong, ¿vale? A ver, la distancia de enlace. A ver, espera. La distancia de enlace en estado sólido, ¿vale? Distancia de enlace oxígeno-hidrógeno es 1 Armstrong. Y la distancia de enlace oxígeno-hidrógeno en el agua gaseosa, ¿vale? En el agua gaseosa, voy a poner aquí gas es de 0,957 Armstrong. 0,957 Armstrong. Entonces, hemos visto que el enlace de hidrógeno es el que me explica principalmente esta formación de la variación del ángulo, pero claro, ahora parece un poco raro, ¿no? Como hemos dicho que el enlace de hidrógeno generaba esa variación en el ángulo, porque el enlace de hidrógeno en el caso de los sólidos el enlace de hidrógeno tiene una participación covalente. Entonces, ahora cómo puede ser que si yo disminuyo el número de enlaces de hidrógeno, como es en el estado gas, tenga menos distancia oxígeno-hidrógeno. Bueno, pues es totalmente lógico. Recordemos que yo tengo principalmente un enlace, esto es una molécula gaseosa, y esto sería, con respecto a un enlaces de hidrógeno, tendría principalmente con esta siguiente estructura, en estado sólido, en estado gaseoso. Bueno, en estado gaseoso, principalmente la fuerza con la que se atraen
el enlace hidrógeno-oxígeno pues es principalmente menor. ¿Por qué? Bueno, pues principalmente porque aquí tenemos una densidad electrónica que lo que hace principalmente es que, como bien recordemos, vale, perdón por el corte, recapitulamos. Entonces tenemos una molécula de agua donde en este caso la distancia de enlace oxígeno-hidrógeno en estado gaseoso es menor, es más pequeñita que la distancia que se produce en este caso en el oxígeno-hidrógeno en estado sólido. ¿Por qué es? Bueno, pues principalmente en el estado gaseoso yo lo que tengo es, esto me está indicando un enlace más fuerte que este enlace. ¿Vale? Por tanto, explicar la distancia de enlace se puede explicar como la fortaleza del enlace entre el oxígeno y el hidrógeno. Y esa fortaleza del oxígeno y el hidrógeno es mayor en el caso de la molécula gaseosa, por eso tengo menor distancia de enlace que en el caso de la molécula sólida. La molécula sólida, recordemos que la densidad electrónica está siendo utilizada para la formación de enlaces de hidrógeno. Si está siendo utilizada para la formación de enlaces de hidrógeno, pues como que el tipo de solapamiento es un poco menos eficaz, los electrones, la densidad está un poco tenue, está utilizándose, se está deslocalizando, es decir, que el enlace oxígeno-hidrógeno en la molécula del estado sólido pierde intensidad para la formación de enlaces de hidrógeno. Cuando estos enlaces de hidrógeno desaparecen una gran parte, esa fortaleza, esos enlaces o esa densidad electrónica hace que se fortalecen los enlaces oxígeno-hidrógeno. Por eso, en el caso de oxígeno-hidrógeno en estado sólido tenemos mayor distancia, los enlaces se debilitan para la formación de enlaces de hidrógeno y la distancia oxígeno-hidrógeno en la molécula de agua gaseosa se fortalece nuevamente por la ruptura de los enlaces de hidrógeno. Bien, pues una vez que sabemos esto, vamos a explicar entonces las características de la variación anómala de la densidad, ¿no? Bien, principalmente nosotros tenemos una densidad de partida, ¿vale? Que es esta. Conforme va aumentando la temperatura, la densidad va disminuyendo. Es lógico, ¿no? Porque principalmente cada vez que nosotros aumentamos en este caso, la densidad, conforme va aumentando la densidad, la temperatura, perdón, lo que se produce principalmente es que haya mayor movimiento molecular o atómico y por tanto se genere un mayor volumen y ese aumento del volumen hace que disminuya la densidad. Por tanto, ese trazo y este trazo es totalmente razonable. Lo que no es razonable, como bien hemos visto, es que del estado sólido al estado líquido tengamos principalmente un cambio tan brusco de la densidad y siendo en el estado líquido una mayor densidad que en el estado sólido. Hemos visto que en el estado sólido la densidad principalmente es más baja que en el estado líquido por su estructura, ¿vale? Pero ¿cómo puede ser que la estructura en ese cambio tan brusco se genere, ¿no?, este cambio de densidad? Pues lo que vamos a hacer es estudiar qué le ocurriría, por ejemplo, a un vaso de agua si nosotros pasamos del hielo al agua. Nosotros imaginemos que tenemos un cubo de hielo, ¿vale? De hielo. Y lo calentamos hasta una temperatura igual a 0 grados. En este caso, lo que obtendremos principalmente es que las moléculas de agua que están formando una red cristalina, ¿vale?, con forma de hexágonos, así, unidas, uno para atrás, así, tal, tal, ¿vale? ¿Vale? ¿Me permitís hacer así, simplificar el dibujo? Bueno, pues lo que ocurre principalmente es que aquí en cada vértice tendríamos una molécula de agua formando un patrón hexagonal. ¿Bien? Bien, este patrón hexagonal, pues ya hemos visto que de partida la densidad es más baja porque el volumen es muy grande y si el volumen es muy grande para la misma cantidad, la densidad es más baja. Cuando yo lo estoy calentando a 0 grados, lo que ocurre principalmente es que hay la energía suficiente como para romper estos enlaces de hidrógeno, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Que no se rompen todos, sino que se rompen unos pocos, ¿vale? Concretamente se rompen en los puntos de fusión, en el caso del agua, un cuarto. Recordemos que en el caso del amoníaco se rompía un sexto y en el caso del fluoruro de hidrógeno se rompían 0, ¿vale? Entonces se rompían un cuarto de los enlaces de hidrógeno cuando paso de hielo a agua. Pues entonces, dejándolo un tiempo a esa temperatura, lo que tendremos serán estructuras hexagonales en las cuales no se han roto ningún tipo de parámetro reticular, pero moléculas de agua, a lo mejor de redes que sí que estaban rotas, como por ejemplo esta, que le falta aquí la molécula de agua, pues esta molécula de agua que se ha roto lo que hace es que puede estar libre,
¿vale? Puede estar por el medio. Sin embargo, también se puede dar la ocasión de que esta molécula de agua que estaba aquí inicialmente se introduzca en el medio, dando así una molécula de agua en la zona centro. ¿Esto qué hace? Hace principalmente que el volumen disminuya mucho, porque la materia tiende a organizarse en centros de las redes cristalinas. Aquí habría uno, aquí habría otra molécula de agua, ¿vale? Serían como bencenos, pero en este caso el circulito serían moléculas de agua, ¿vale? Y por tanto todo esto unido hace que el volumen disminuya. Si disminuye el volumen, por tanto aumenta la densidad. Ya tenemos entonces explicado este salto tan anómalo que se producía en los 0 grados. Vale, ahora, lo que sí es inusual es el hecho de que aumentando la temperatura siga aumentando la densidad. ¿Y esto por qué es? Bueno, pues es por lo siguiente. Nosotros tenemos estas estructuras donde una molécula se mete dentro de otra, se le llaman clatratros, ¿vale? Clatratos, ¿vale? Clatratos, eso es, clatratros. Vale, y estos clatratos, pues principalmente son los que me explican ese incremento de la densidad tan brusca. Sin embargo, cuando yo tengo, por ejemplo, moléculas, en este caso, de, de aumento de temperatura, lo que se produce es que siga habiendo roturas de enlaces y eso hace que las moléculas de agua sigan introduciéndose en centros, ¿vale? Se siguen introduciendo en centros, aquí se llegaría a un máximo, otro hexágono donde no estén rotos los enlaces, las moléculas de agua irían a centros, entonces hay un momento donde ese incremento de temperatura, ¿vale? Llega a un máximo, es decir, llega a un máximo donde los enlaces de hidrógeno se rompen y las moléculas de agua se quedan en estos clatratos, ¿no? Y hay un máximo, esa temperatura son a los 4 grados centígrados. A los 4 grados centígrados tendríamos un volumen todavía mucho más pequeño que el que tendríamos originalmente, porque moléculas de agua están en centros, por tanto tendríamos un volumen muchísimo más pequeño con una densidad todavía más alta, ¿vale? Llegando así al máximo de densidad a la temperatura de 4 grados. ¿Qué ocurre con una temperatura de 5 grados? Bueno, pues que principalmente esas estructuras que estaban acogiendo principalmente moléculas de agua, pues se rompen y ya las moléculas de agua quedan libres. Por eso, cuando pasamos de 4 grados, la densidad empieza a decrecer, como hemos visto que era el paso correcto. Entonces, el paso anómalo es este crecimiento, que es que las moléculas de agua se siguen aglutinando en centros, y este cambio de temperatura es por la aparición de los primeros centros ocupados por la molécula de agua. ¿Vale? Entonces, para no alargar mucho más el vídeo, hacemos una pequeña recapitulación. El agua presenta una alta constante dieléctrica, un alto punto de fusión y ebullición gracias a los enlaces de hidrógeno, presenta principalmente un alto calor específico y con respecto a la densidad es un aspecto inusual. La densidad en estado sólido es más pequeña porque el volumen es más grande que en estado líquido donde el volumen es más pequeño. Esa transición tan brusca es por los clatratos, ¿vale? Esas formas que se forman durante la ruptura de enlaces de hidrógeno, donde solamente se rompe un cuarto de los enlaces de hidrógeno. Las moléculas entran a ocupar los centros de estas figuras geométricas, disminuyendo mucho su volumen, teniendo un máximo a los 4 grados, donde la densidad toma su punto más álgido, que es a 1 gramo por mililitro. Sin embargo, cuando aumenta la temperatura, estas figuras, estos hexágonos, se rompen, estos enlaces de hidrógeno se rompen y las moléculas de agua quedan libres, aumentando mucho su volumen y por tanto generando una disminución de la densidad. ¿Vale? Bien, en el siguiente vídeo veremos las propiedades reductoras y oxidativas del agua. Un saludo y gracias.